¿De qué vamos a hablar nosotras hoy? ¿De qué vamos a hablar? Fui al cine, Gaby. Ay, yo también. Ay, ¿sí? ¿Habremos visto la misma película? Y yo fui a ver La Odisea. Ay, yo también. Ay, no. De verdad. Bueno, linda película, hermosa. Sí, peliculón, plan de amigos, porque todos queríamos ir a ver La Odisea. Viste, es una película que alcanza a todos los públicos. Los varones querían ir por la guerra, las mujeres queríamos ir por Atenea, por Anne Hathaway y todas las actrices espectaculares y actores espectaculares que tiene esta película. Gran producción, la verdad. Sí, tiene verdad, sí. muy buena producción, muy buena también narrativa, podríamos decir, porque a diferencia del poema original, que es más cronológico, Obvio. Esta película hace como un vaivén entre lo que está pasando en Ítaca, que están esperando a Ulises con muchas ansias, y como unos recuerdos que va teniendo Ulises. Claro, y lo que mientras... lo que provoca que Ulises no esté en su casa. Exacto. ¿Por qué Ulises no está ahí? Claro. Y al mismo tiempo volvemos a donde está Ulises en ese preciso momento, que no se acuerda de nada, porque Exacto. como sabemos de el poema de la Odisea, uno de sus últimos destinos fue donde consume la flor del loto, que hace que se olvide de todo. Entonces, Muchos años. Y él estaba entonces como en esa isla donde estaba probando la flor del loto. De golpe le empiezan a venir flashbacks de toda esa vida que había estado lejos de su casa. Claro, de la guerra de Troya, del caballo de Troya. O sea, yo sabes que cuando salí del cine dije, bueno, esta película se llama La Odisea, porque bueno, el punto central es la vuelta de Homero de Ulises a su casa, pero también se podría llamar La Ilíada, porque cuenta mucho de lo que pasa en la Ilíada, deja entrever mucha de la historia que es parte del canto de la Ilíada. Y hay una cosa que me gustó de esta película es esa referencia que hace al caballo, ¿no? Que nosotros estamos también acostumbrados a que cuando pensamos en el caballo de Troya pensamos en el ingenio, pensamos en la victoria, pensamos en el una ardid, forma... viste que es una palabra que usan también en la película. La película. Es un ardid, una tramoya, una trampa para hacer algo y que no se den cuenta, ¿no? ¿Sabes que me di cuenta cuántas cosas también, bueno, ahora te dejo porque al final le cuento todo yo. Cuántas cosas y cuántas palabras son parte de nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, que te pase algo terrible, tortuoso, que no termina nunca, que no podés cumplimentar, eso significa para mí una odisea. Claro. ¿No es cierto? Es algo complicado. Claro, o sea, la vuelta de Odiseo es una odisea. Bueno, la odisea es algo complicado. Exacto. Después, el tutor del hijo de Telémaco. De Telémaco, del hijo de Odiseo, se llama Mentor. Y bueno, Mentor es una... ¿Yo lo ibas a decir esto? No. Ah, menos mal. Mentor es una persona que le ayuda a otro que enseña. Claro, y no está ahí, pero una palabra muy propia de los griegos también es el nombre propio de una otra persona que se llamaba anfitrión, que recibía mucho a la gente. O sea, anfitrión también, cuántas genéricas usamos. Exacto. Y que nos vienen de esa época maravillosa de clásica griega. Yo debo confesar que a mí la cultura griega y los mitos griegos es una de las cosas que más me gustan de la literatura, así que esta película tenía que verla, sí o sí. Y algo que rescato de esta película es ese viaje que hace Odiseo, al menos como lo representa Nolan en esta producción. No es simplemente este viaje complicado del querer volver a casa y que te vayan apareciendo como desafíos. Porque de hecho en la película, sin spoilear, pero les cuento que... la historia es conocida, ¿no? La historia es conocida, claro que sí. Pero bueno, la peli tiene algunas cositas ahí que no queremos spoilear. Pero varias veces Odiseo dice, no quiero volver a casa, ¿no? Es como que hay un conflicto interno de él en donde dice, yo quiero volver a casa con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, pero al mismo tiempo no termina de querer volver a casa. Entonces yo me preguntaba, ¿el viaje de Odiseo en esta película es realmente el viaje que hace desde Troya hasta Ítaca? ¿O es el viaje que él hace desde la versión de Odiseo, de Ulises, que existió en Troya, y el viaje hasta volver a ser el Odiseo que era antes de partir? Nunca va a poder ser Nunca va a poder volver a ser.
Pero algo que sí vemos es, antes hay algunos recuerdos también de Odiseo antes de salir a Troya, en donde él, que era rey de Ítaca, tenía como algunos valores que no daba el brazo a torcer, ¿no? Entonces, por ejemplo, salía con todos los muchachos a enseñarles a cazar y antes de disparar hacía sonar el arco. Entonces, los estudiantes le preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué les avisás? ¿No? ¿Por qué si tenés ahí al ciervito sin que se entere que estás acá? Antes, y él dice, es que la cacería es una lucha y nosotros tenemos que estar en igualdad de condiciones. Claro. Si él sabe que yo estoy acá y yo le disparo y le doy, él estuvo avisado, ¿no? Tenía tiempo de huir. Y yo fui el que tuve el ingenio para poder atraparlo. Claro. Entonces, habla de esto, ¿no? De la diferencia, por un lado, entre la cacería y la lucha. La cacería es, me aprovecho de mis ventajas para poder hacerme con la presa. La lucha es, en igualdad de condiciones, vemos quién es el más fuerte. Claro, además, pensando en ese entorno, ¿no? En el que la cacería era el sustento, claro, sí, es el obtener el sustento para vivir, nada de deporte, nada de matar por placer o por nada, sino matamos las presas que necesitamos para sobrevivir. Claro, y el ser hábiles en eso implica que le podamos proveer a nuestra familia, a nuestra comunidad el alimento que se necesita. Exacto. Y el rey en esa época también tenía la potestad de poder recibir a aquellos que necesitaran comida. Entonces también el hecho de que el rey pudiera cazar no era solamente para su familia, en este caso Odiseo, la esposa Penélope y Telémaco, sino todo el pueblo que podía llegar a ir a comer al castillo. Otra cosa también que me preguntaba es esto de, bueno, ¿qué pasó con Odiseo cuando llega a Troya? Porque según nos cuenta esta versión de la Odisea, quien ingenia la idea de construir este caballo, que es medio una trampa, rompe un poco con esa regla, ¿no? Odiseo estaba acostumbrado a avisar antes de atacar y en esta trampa en particular engaña a todo el mundo para que nadie sepa que eso es un ataque y no una ofrenda. Claro. Entonces, como que se rompe algo interno en Odiseo, entre los valores que él quería y representaba y vivía, y de golpe, pumba, los deja de vivir. Entonces, en esa ruptura es donde creo que empieza el viaje de Odiseo. Y acá escuchaba hoy un podcast donde hacían un análisis que me gustó mucho, en donde planteaba que en realidad el viaje entonces no es de Odiseo desde Troya hasta Ítaca de regreso, sino que es un viaje entre el Odiseo que rompió sus valores, que quiere volver a vivirlos, ¿no? Como ese viaje un poco de perdón de sí mismo, de reconocer que los errores del pasado no definen mi futuro, ¿no? Exacto. Yo puedo reconocer los errores del pasado, arrepentirme por ellos y volver hoy a hacer una versión que no quiere volver a cometer los errores del pasado, y me propongo no cometerlos en el futuro. Entonces, como un viaje también de reconciliación consigo mismo, este viaje desde Troya hasta Ítaca. Por otro lado, también pensaba en esta ley que todo el tiempo se menciona en la película, la ley de Zeus. Sí. Y al principio no entendés muy bien de qué se trata la ley de Zeus, hasta que en un momento la dicen claramente, ¿no? La ley de Zeus es: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Sí, y hay una parte en la que dejan entrever como que no le hagas al otro el mal porque podría ser Zeus. Exacto, podría ser un dios disfrazado, ¿no? Claro. Sabemos que en la cultura griega los dioses tenían una especie de personificación humana, ¿no? Claro. Entonces los dioses podían bajar a la tierra como humanos. Y uno como humano no podía darse cuenta si Gaby es Gaby humana o Gaby diosa Atenea, transformada en humana. Entonces, por eso la ley de Zeus lo que implementaba es que vos tenías que tratar siempre bien al otro, porque nunca sabías si en esa otra persona había un dios o no. Y eso es algo también que, por un lado, está buenísimo esto de buscar el bien del otro, que es algo que trabaja mucho la película, pero también roza un poquito, y esto Odiseo lo hace notar, con que muchos de los personajes lo que hacen es endiosar a todos los seres humanos, ¿no? Como puede haber un dios en el otro, entonces todos son dioses, todos son perfectos, todos son buenísimos, todos tienen sabiduría. Y
Odiseo en un momento le dice a Telémaco, ¿no? Dice, no veas dioses en todos los humanos porque no lo son. Los humanos son humanos y cometen errores. Claro. ¿No? A veces traicionan, a veces son malos, a veces esa maldad que a veces tenemos como seres humanos. Es inherente al ser humano. Exacto. Entonces, eso es también lo que es el mensaje que trae Odiseo, ¿no? Los dioses no definen nuestro destino, por un lado, y no todo el mundo es un dios, ¿no? Claro. Y bueno, también nosotros desde la cultura católica sabemos también, porque también hemos estudiado esta cultura griega, que no eran dioses perfectos, eran dioses que cometían errores. En la cultura griega los dioses se equivocaban y los dioses no eran 100% bondad como nosotros creemos que es Dios, claro, el Dios de los cristianos. Claro, totalmente. Entonces, bueno, Zeus muchas veces, ¿no? Conocemos tantas historias de Zeus que castigó a muchos de sus hijos, Poseidón que con sus mareas también confundía a los marineros. Entonces sabemos entonces que en la cultura griega Dios no era igual a perfección o bondad. O bondad, sí. Y eso también creo que es una enseñanza para nosotros, ¿no? Poder reconocer la bondad del otro, pero también poder reconocer que esa humanidad es frágil, que esa humanidad puede tener errores, que no quiere decir que esos errores nos definan, porque claro, nosotros podemos proponernos cambiar, pero que tenemos que estar atentos también a cuáles son las intenciones del otro lado para no salir lastimados, por un lado. Claro, claro. Y después también esto que mencionábamos recién de que Odiseo en un momento dice, yo no voy a dejar que los dioses construyan mi destino, ¿no? A pesar de que todas las profecías me digan que si yo me meto en el mar voy a perder a toda la tripulación y soy el único que voy a sobrevivir y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, él dice, yo voy a vivir mi propio destino y voy a jugar para que ese destino salga lo mejor posible. No voy a dejar que los dioses definan mi destino. Y creo que es un poco a lo que nos llama el Dios de los cristianos, ¿no? El Dios de los cristianos te da la libertad para que vos seas el que elijas. Exacto. Y no te dice, tu vida va a ser así, predestinada. Si vos la querés bien, si no, arréglatelas. No, el Dios de los cristianos te acompaña a que vos elijas cuál querés que sea tu destino. Nos invita, ¿no? Nos invita a que la meta sea el cielo, pero eso no quiere decir que te predestina a que sí, eso que no hay remedio, ¿no? Exacto, el camino lo construimos nosotros. Creer en la predestinación es ¿qué vida sería? Si uno dice, bueno, mi vida está predestinada a... Claro, no tenemos elección. Horrible, ¿no? No tenemos poder de decisión de lo que nos pasa o lo que nos deja de pasar. Entonces, por un lado eso, ¿no? ¿Cómo cambian la idea de que el caballo de Troya ya no es solo victoria, sino que también es ese quiebre entre el ideal que queríamos ser y lo que finalmente no fuimos. Por otro lado, este viaje, que es un viaje de perdón, de reconciliación con uno mismo, para poder descubrir que en lo que sigue, lo que hicimos mal no define el bien que podemos hacer en el futuro. Y finalmente, esto de que Odiseo nos enseña de que cazar no es lo mismo que luchar, nos da una cuenta también de que hay una diferencia entre ser humanos y ser bestias, ¿no? Las bestias animales, me refiero. Claro, sí. Las bestias cazan, los humanos podemos luchar por conseguir lo que queremos, pero no por eso, y sobre todo menos entre nosotros, nos vamos a atacar sin previo aviso y en situaciones desiguales. Claro. Y otra cosa también que me encanta de toda la película, Telémaco, mientras espera a su padre, abre el castillo para todo el mundo, cumpliendo la ley de Zeus, ¿no? Y sobre todo para acompañar a aquellos más pobres, porque siempre recibe a los mendigos y esos mendigos son igual de recibidos que los nobles que querían pretender casarse con su madre mientras esperaban a Odiseo. Tal cual. Y el Aúl, no lo digo, pero en el final de la película también hay algo lindo para remarcar, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Odiseo vuelve finalmente, pero después también en ese deseo de honrar a los muertos, de honrar a los que combatieron con él, de hacer honor a esas vidas, me parece que también nos enseña eso, ¿no? Honrar a los que nos precedieron, porque de alguna manera y sin duda alguna somos lo que somos por esos que nos precedieron. Así es, y así en el final también, como decías, Gaby, ¿no? Esto decías, bueno, ¿podrá volver y ser el mismo que fue? Claramente la película nos muestra que no es el mismo Odiseo que
que fuera antes de partir hacia Troya, pero que sí que puede recuperar esos valores que lo hacían bueno, totalmente bondadoso, y un rey que podía llevar adelante esa Ítaca en donde todos se llevaban bien. No es spoilear, porque es una historia que tiene años. Miles de años. Así que, por lo menos 2000. Así que vayan a verla si pueden, porque muy realmente es muy linda. No se te hace larga para nada, porque dicen, ay, dura. No se te hace larga para nada. Y eso que el cine en el que fui yo no había entradas, así que fui adelante. Pensaba que se me caía el caballo de Troya en la cabeza, pero la verdad fue maravillosa.